Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia, y siempre damos la bienvenida a nuestro programa y también invitamos a que si usted quiere aprender más de la Escritura, aprender más de la Biblia, hay unos cursos disponibles de forma totalmente gratuita para usted, que son los cursos bíblicos Emaús. Estos cursos no tienen costo para la persona que los realiza, son totalmente gratuitos. El único compromiso es realizar el estudio y entregar el examen que se le entrega. Usted se queda con el libro, lo repasa las veces que usted estime conveniente y solamente entrega el examen. Y si quiere hacer otro curso, está disponible también. Totalmente gratuito para todas aquellas personas que quieran profundizar en el estudio de la palabra del Señor. Cursos bíblicos Emaús. También, si no se está congregando, si no está asistiendo a alguna congregación, le invitamos a Pedro Aguirre Cerda 189, a una cuadra y media de la Plaza de Armas de Lota, en dirección a Cauceño el Cerro. Ahí nos ubicamos, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, dice la palabra de Dios, allí estoy yo en medio de ellos. Así que nos congregamos al nombre del Señor en Pedro Aguirre Cerda 189, donde realizamos reuniones el día miércoles, el día viernes, de 7 a 8 de la tarde aproximadamente, estudios bíblicos, ministerio de la palabra de Dios. El día domingo a las 9:30 de la mañana, la cena del Señor, y a las 11:30 la escuela dominical para niños. También hay una clase para adultos y una clase para jóvenes. Todas estas reuniones les dejamos invitados cordialmente para que nos acompañen. Y el domingo por la tarde tenemos también una reunión de predicación del Evangelio a la misma hora, de 7 a 8 de la tarde. Vamos a leer un pasaje en el libro de Tito, capítulo 3, que la vez pasada consideramos un versículo, y me gustaría, la voluntad del Señor, continuar con este texto. Es una carta escrita por el apóstol Pablo a Tito, donde se le dejan instrucciones respecto a la enseñanza de la buena doctrina, enseñanza de los obispos, de los ancianos, una carta pastoral se llama. Y en Tito, el capítulo 3, leímos algunos pasajes. Vamos a leer en el versículo 4 en adelante, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra de Dios. Tito, capítulo 3, del verso 4 al 11. La vez pasada consideramos cómo Dios nos ve en un antes y un después, a los creyentes, a los cristianos, a aquellos que han nacido de nuevo, a aquellos que tienen la salvación.
Y consideramos en aquella oportunidad cómo Dios salva a personas que no valen nada, a personas que pueden ser lo peor de la sociedad y también a personas que pueden ser lo mejor de la sociedad. Estas dos personas, lo mejor y lo peor de la sociedad, delante de Dios están en igualdad de condiciones, aunque cueste pensarlo de esa forma. Y el mejor ejemplo lo tenemos al comienzo, cuando el Señor va salvando y le dice a un ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón que no hizo obras, un ladrón que no alcanzó a hacer nada, y el Señor le dice el ladrón le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podríamos pensar en un ladrón en el día de hoy y que es lo menospreciado de la sociedad, y el Señor le dice que estará con él en el paraíso. Y la palabra del Señor, lo que Él dice, se cumple. Así que podemos confiar en que ese ladrón, por depositar su confianza en el Señor Jesucristo, en los últimos momentos incluso de su vida, él está en la presencia de nuestro Dios. Y en el mismo capítulo aparece un hombre llamado José de Arimatea, un doctor de la ley, un erudito, un hombre que sabía de Biblia, un hombre que sabía los libros del Antiguo Testamento que tenemos nosotros, que es la Torá, de los judíos. Entonces, para la sociedad, visiblemente estos dos hombres no estaban en las mismas condiciones, pero para Dios sí. Los dos necesitaban salvación, los dos necesitaban vida eterna, los dos necesitaban perdón de pecados, y el Señor da abundantemente, sin hacer acepción de personas, tanto al uno como al otro. Delante de Dios todos iguales, todos. Entonces cada uno, sea bueno o sea malo en esta sociedad, según el concepto que nosotros tenemos, tiene necesidad de salvación. Y eso es lo que consideramos la vez pasada, cuando Pablo, que era un hombre de bien en esta sociedad, un religioso, un fariseo, educado a los pies de Gamaliel, un hombre docto en la escritura, en la palabra, él conoció al Señor Jesucristo en las peores condiciones porque él estaba persiguiendo a la iglesia, estaba siendo contrario a Dios. Él pensaba que seguía una religión, una secta, pero el Señor se le aparece en el camino y él le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le da las instrucciones. Y Pablo dice: nosotros en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, rebeldes. Estábamos en deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso, Pablo llega al convencimiento de eso. Eso era yo en otro tiempo, pero conociendo a Cristo Jesús, mi Señor, me salvó. Y él dice: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y quiero que usted lea este pasaje y cada vez que usted piense hacer una obra para agradar a Dios, una obra para alcanzar la salvación, lea este pasaje que dice: nos salvó no por obras de justicia. Nos salvó no por obras de justicia. Y es una frase corta, es un texto corto, pero que tiene tanto significado. Por ejemplo, dice: nos salvó en tiempo pasado. El Pablo aquí está ya hablando como un creyente. Pablo siempre habla en tiempo pasado cuando le escribe a las iglesias: ustedes en otro tiempo eran de esta forma, pero ahora, conociendo a Cristo, son de esta otra forma. Tiene que haber un cambio, un antes y un después. Y el momento de ese cambio es el conocer a Jesucristo como Salvador. Y el Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Que ninguna persona de la que está escuchando, de la que está viendo en esta tarde, piense: es que yo no soy digno de aquella salvación porque usted no sabe lo que yo he hecho, usted no conoce mi vida, usted no sabe mi vida. Y bueno, es una verdad, yo no la sé, pero el que la sabe es Dios, y Él es el que ofrece salvación, dice, al judío primeramente, a todo aquel que cree, al judío primeramente, luego al griego, a los gentiles, nosotros que no somos judíos. Y el Señor ofrece salvación. Vuélvete a mí, dice desde la antigüedad, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, que quiere salvar también a los gentiles, a nosotros.
No quiere traspasarnos el judaísmo. Cuidado, cuidado con aquellos que están traspasando cosas del judaísmo a lo que es la iglesia, al pueblo redimido por la sangre del Cordero. La iglesia, hay mandamientos y se hace claramente la diferencia para gentiles, para judíos y para la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es un pueblo que convergen los judíos y los gentiles y los dos forman un solo pueblo llamado la iglesia, la esposa del Cordero. Hay personas que van a las leyes y prohíben algunos alimentos, pero la iglesia dice que demos gracia por los alimentos, que el Señor hizo todo para que con acción de gracia nosotros comamos, nos sirvamos. Y ponen reglas del antiguo pacto, del pacto que Dios tenía con Israel. A los creyentes, a los salvados, nos salvó no por obra de justicia. Hay gente que en el día de hoy está tratando de alcanzar el cielo, alcanzar la salvación por obras de justicia. Y si uno le pregunta, ¿usted va a ir al cielo? La mayoría de la gente va a decir que no sabe. No sé, yo creo, dice, yo creo que estoy haciendo lo correcto. Estoy yendo a la iglesia, dicen algunos, estoy haciendo buenas obras, soy un buen vecino, hago obras de caridad, nos juntamos con un grupo de amigos y ayudamos a los necesitados. Entonces piensan que por aquellas obras de justicia, que no tienen nada de malo obviamente, pero por aquellas obras de justicia pueden agradar a Dios y pueden tener la entrada al cielo a través de aquellas obras que están haciendo, que están realizando. Pero al comienzo de la frase ellos dicen, yo creo que estoy haciendo lo correcto. Pero tú puedes creer muchas cosas, yo también puedo creer otras muchas cosas, pero lo que es superior a nosotros, lo que es superior a ti, lo que es superior a mí, es la palabra de Dios, que es un absoluto. En el día de hoy la gente habla de todas las cosas como relativo, todo es relativo. Esto es bueno o malo, dice, depende del punto de vista que se mire. Pero la Biblia es absoluta. La Biblia es un libro absoluto, porque Dios es absoluto. Dios dice, el que cree es salvado. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice Juan 3. Entonces, Dios es un Dios de absolutos. Dice, el hombre es condenado. El hombre está destituido de la gloria de Dios. Pero por otro lado dice, el que viene a mí no le echo fuera. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Son verdades absolutas. No es, es que yo creo, es que depende del punto que se mire, es que usted cree esto y yo creo esto otro. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y es lamentable escuchar personas que se dicen cristianas que también utilizan esa frase. Yo creo, yo creo. La ley del divorcio. ¿Cuántos hermanos dijeron, bueno, yo creo que depende de la situación? Pero la Biblia, ¿qué es lo que dice? Que tomará el hombre a su mujer, serán una sola carne, y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. La ley de Dios superior a la ley de los hombres. Y no es que yo creo, y yo lo digo porque hay cosas que yo podría decir, a mí me parece, pero tengo que confrontarlo y tengo que discutir conmigo mismo y decir, bueno, son mis creencias, lo que yo creo, pero ¿qué dice la Biblia? Y eso es el cristianismo, estar sujeto a la palabra de Dios, estar sujeto a la palabra de Dios, te guste o no te guste. Algunos dicen, es que te están lavando el cerebro. Bueno, Dios lavó enteramente mi vida, no solamente mi cerebro, mi alma, mi corazón, lo limpió, lo lavó con la sangre del Cordero. Y es una decisión, es una decisión. El Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y en un momento de mi vida yo vi eso. Vi mi pecado, vi mi indignidad, vi que necesitaba salvación. Y que mis obras, todas las cosas buenas que yo pudiera haber hecho, no valían de nada en la presencia de Dios. Y la Biblia, ¿qué es lo que dice? Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, es un hecho, es algo que ya está, ya pasó para los creyentes. Nos salvó. ¿Dónde nos salvó? En la cruz del Calvario, cuando Él padeció, pagó nuestros pecados. Nos salvó, nos salvó.
No es una incertidumbre de, ¿eres salvo? Es que no sé, cuando lleguemos al cielo vamos a saber, es que vamos a estar, se van a pesar en una balanza las obras buenas y obras malas, y ahí voy a saber. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En absoluto, nos salvó. Nos salvó. ¿Hay discusión alguna a esto? Nos salvó. Descansa en la salvación del Señor. ¿Por qué dudas que el Señor te salvó? El que viene a mí no le echo fuera. Descansa en eso. Te salvó. Te salvó. El que cree no es condenado. Descansa en eso. En la palabra. Tienes que tener fe, depositar fe en la palabra de Dios. Dice, nos salvó. ¿Y por qué nos salvó? Porque éramos lo mejor de la sociedad. En ninguna manera. En ninguna manera. Desde la antigüedad los profetas hablaban, cuidado, hay de aquellos que le dicen a los demás, apártate de mí porque yo soy más santo que tú. Eso era el fariseísmo, la religiosidad. Se cree superior a la demás gente, porque el Señor ha cambiado la vida. Pero ¿qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice la Biblia? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No nos salvó por las obras. A nadie salva por las obras. Si hubiera necesidad de salvación por obras, en vano murió el Señor, en vano murió Cristo. ¿Por qué entonces el Señor vino a morir? Si tú hubieras sido salvado por tus obras, por tus méritos, por tus procesiones, por tus ayudas a los necesitados. Si tú hubieras ganado el cielo, si hubieras entrado al cielo por esas obras, ¿para qué entonces murió el Señor? Pero Él dice, nos salvó, no por obras, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esa es la salvación de Dios, que Dios tiene misericordia. Lamentaciones 3 nos dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana hay nuevas misericordias para nosotros. Un día, otro día y otro día, y todos los días hay nuevas misericordias para nosotros. Estamos con vida, con salud. Podemos ver, podemos oír, podemos sentir. La misericordia de Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Toma todas esas obras que tú has hecho. Tal vez has pensado que estás agradando a Dios con esas obras, que estás haciendo méritos para entrar al cielo por esas obras. Toma todas esas obras en las que confías y llévalas a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia del Señor nos alcanzó. La misericordia de Dios nos alcanzó en el peor momento de nuestra vida, cuando sentimos esa necesidad, ese vacío, y acudimos al Señor por salvación. Y nos salvó, no por las obras, no por los méritos. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La Biblia reconoce que hay personas que hacen obras de justicia, que hacen méritos, que hacen caridad, que hacen ayuda al prójimo. La Biblia lo reconoce. Tal vez tú has dado tu dinero, has dado mucho dinero para ayudar a los pobres, ayudas de caridad, obras de justicia. Y tú en lo secreto de tu corazón piensas, con eso yo estoy a cuenta con Dios. Y Dios va a mirar eso y va a mirar eso. Y va a decir, sí, Él merece entrar al cielo. ¿Y qué es lo que dice Dios en su palabra? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó, pero no por obras de justicia. ¿Por qué nos salva Dios? ¿Por qué Dios viene a este mundo a salvar a los pecadores? Es por su misericordia. Cuando se manifestó la gracia de Dios a los hombres, cuando se manifestó esta misericordia, el Señor nos salvó por su misericordia, no por aquellas obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Reconoce entonces que hay personas que han hecho obras y que las siguen haciendo, pero no van a ser salvos por aquellas obras. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay varias cosas aquí. Tenemos el lavamiento, tenemos la regeneración, tenemos la renovación en el Espíritu Santo. El profeta Ezequiel en la antigüedad nos decía en el capítulo 38 que Él nos va a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, va a enviar espíritu nuevo a nosotros y ese espíritu nos va a hacer que nosotros obedezcamos los mandamientos del Señor. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona, en la vida de un creyente, una persona que es salvada por la sangre del Cordero. Dice Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en una persona. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a morar en una persona. Hay un corazón nuevo. Hay un espíritu nuevo que antes no había en nosotros. Y ese espíritu nuevo que viene de parte de Dios, que la Biblia lo llama el Espíritu Santo, que es una persona, viene a morar en uno y hace un corazón nuevo y va renovando día a día. Renueva según Gálatas la mente de Cristo, tenemos nosotros los creyentes. Y va haciendo que nosotros evidenciemos que hemos tenido un cambio a través del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y ahí viene la pregunta, ¿se está manifestando el fruto del Espíritu en tu vida? Eso es una demostración de que algo está pasando dentro tuyo. Hay algo nuevo que antes no estaba. Desde la antigüedad Ezequiel decía, enviaré espíritu nuevo, un corazón de carne, no de piedra, para que obedezcáis los estatutos. O sea, la Biblia no menciona a personas que yo soy creyente, yo soy cristiano, y no obedezcan los mandamientos de Dios, porque el Espíritu Santo capacita al creyente, al convertido, para obedecer los mandamientos de Dios. Por eso dice, nos salvó no por obra de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como una persona, no como una fuerza que va, que viene, que hace hacer cosas medias raras. El Espíritu Santo hace una renovación en tu vida, va renovando de día en día, lo que era viejo lo va desechando y va poniendo cosas nuevas, cosas de Dios en tu vida. El fruto del Espíritu se va manifestando y va viendo cambios visibles en la vida de un cristiano. Eso en la Biblia habla del nuevo nacimiento, pero no es tomar una decisión y seguir la misma vida que siempre has tenido, que no hayan cambios. Incluso algunos toman una decisión y son peores que antes. Es porque cuando la casa está desocupada, sale un espíritu y después vuelven 7 peores que él. El Espíritu Santo viene a morar en tu vida y no se va. Eso es lo interesante, cómo la misericordia de Dios nos provee de todo para cambiar la vida, nos provee de todo para que nuestra vida sea mejor. Pero muchas veces constreñimos al Espíritu Santo, lo entristecemos, ponemos una pared, ponemos ese freno al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer muchas cosas con los cristianos y los cristianos frenamos al Espíritu Santo. Es la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y Él dice que el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Todo el cristianismo, toda la salvación, toda la regeneración que se produce en el ser humano a través de esta conversión ha sido derramada abundantemente por el Señor Jesucristo. Y hemos hablado una y otra vez que todo gira en torno a nuestro Señor
Jesucristo. Todo tiene que ser cristocéntrico, todo. Por eso somos cristianos, porque giramos en torno al Señor Jesucristo. No giramos en torno a las bendiciones materiales, que hay algunos que le dan énfasis a las bendiciones materiales, y si Dios no te bendice materialmente, entonces no eres cristiano. El cristianismo histórico, el cristianismo que está aquí en la Escritura, los cristianos, los hermanos que decían creer en el Señor Jesucristo, la pasaban muy mal, le robaban sus bienes, los tomaban presos, les daban con varas en sus espaldas. Pero hoy día no, se está buscando otras cosas. Volvamos a la palabra de Dios, volvamos a qué realmente ser cristiano, decir yo soy de Cristo. ¿Qué es lo que hace Cristo el Señor en nuestra vida? ¿Qué es lo que va haciendo el Espíritu Santo en nuestro ser, en la renovación de nuestra mente? Y dice que el Señor Jesucristo derramó en nosotros abundantemente. No es algo poquito, sino que abundantemente, de tal forma que se note un cambio evidente en nuestra vida. El Señor nos ayude en esta parte. Que creamos en el Señor Jesucristo, que seamos salvados, que caminemos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu y que no demos lugar al diablo, porque no ignoramos sus maquinaciones y las acechanzas de Satanás. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero el que está en nosotros, el Espíritu Santo, es mayor que el que está en el mundo. Vistámonos de la armadura espiritual que aparece en Efesios capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuidado, cuidémonos. Oremos al Señor, clamemos, intercedamos. El ángel de Jehová anda alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor está, su mano poderosa sobre nosotros, va delante de nosotros, va a nuestra retaguardia. Él cerca a sus hijos por todos lados, como lo hacía con Job. Vamos a dejar hasta ahí el estudio de la palabra del Señor para ir a un tema musical y luego vamos a seguir con la palabra de Dios. Si en pruebas o angustias mi alma está, si el mundo se encuentra en dolor, mas tú, fe
Muy bien, estamos estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles y queremos reiterar la bienvenida a nuestros amigos que están con nosotros en sintonía en este programa. Deseamos que ellos puedan entender el mensaje de salvación y que producto de esto puedan entregar sus vidas al Señor Jesús y escapar de la condenación eterna, porque ese es el objetivo de este programa. No buscamos ninguna otra cosa sino solamente el anuncio de la buena noticia de parte de Dios para los pecadores, que Dios envió a su Hijo al mundo para que Él viniese a morir en lugar de todos nosotros, a fin de que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna. Así vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, y desde el versículo 5 en adelante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánimes escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme a mí este poder, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Vamos a dejar hasta ahí la lectura en la palabra de Dios en esta tarde, y deseamos que esto sea de mucho provecho para cada uno de nuestros amigos que están escuchando el mensaje de salvación. Estamos en los principios, en el comienzo de la Iglesia, y se ha producido la muerte del primer mártir, el primer Hijo de Dios que ha sellado su testimonio con su vida. No ha negado su fe, sino ha preferido perder la vida antes que negar a su Señor. Y esto trajo como consecuencia una gran persecución, y fueron esparcidos por diferentes lugares
así como el Señor antes había pedido que ellos salieran de Jerusalén para llevar el Evangelio por Samaria, por Judea y por todo el mundo, y ahora ellos se ven forzados a salir, pero no salen quejándose, sino salen anunciando el mensaje glorioso del Evangelio. Tal como consideramos el jueves pasado, Felipe, este hombre que fue elegido con 6 más para atender las mesas allí en la iglesia en Jerusalén, en la repartición diaria que había para las viudas, tenía cualidades muy especiales. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno también de inteligencia. Así era un hombre especialmente dotado por el Señor. Y esto, producto de que él, habiendo recibido a Cristo como su Salvador personal, la llenura del Espíritu Santo es opción de cada creyente. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, podemos ser llenos del Espíritu Santo cuando permitimos que el Espíritu Santo actúe libremente en nosotros y Él cumpla con lo que el Señor quiere en nuestras vidas, que se vaya reproduciendo cada vez más Cristo en nosotros y nuestra personalidad, nuestra vieja naturaleza, nuestros errores, nuestro egoísmo vaya desapareciendo. Así es una opción de cada creyente el ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, la inteligencia y la sabiduría son cosas aparte, porque eso pueden venir de parte de Dios también. Podemos pedir sabiduría, dice Santiago, el medio hermano del Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da en abundancia. Pero no la sabiduría de este mundo, sino sabiduría espiritual para discernir las cosas que son espirituales. Así, aquí estás Felipe, quien se ha olvidado de su nacionalismo, como mencionamos, que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, ya que los samaritanos eran razas mezcladas, así no eran razas puras judías, sino eran mezclados, así eran despreciados por los judíos. Pero aquí en este momento, Dios obra de tal manera en Felipe que él, olvidándose de todo acepción de persona, de cualquier razonamiento humano, él se entrega a enseñar y a predicar el Evangelio de Cristo allí en Samaria. Él, en vez de ver personas que eran despreciadas y enemigos de ellos, ve almas necesitadas del amor, del favor de Dios. Así él desciende a Samaria y les predica a Cristo. Vale decir, él estaba enseñando que Cristo era el Mesías enviado por Dios para redimir a aquellos que estaban perdidos en el pecado, condenados por su pecado, pero que por la muerte de Cristo ellos podían alcanzar la salvación, la vida eterna. Y como resultado de esto, la gente de un mismo ánimo le escuchaba con mucha atención y meditando en las cosas que Felipe decía, y también viendo cómo Dios desde el cielo apoyaba el mensaje del Evangelio a través de señales y milagros que se hacían, porque esto era en el principio, dado la enorme incredulidad que había en Israel, especialmente en el mundo, Dios apoyó con estas señales y estos milagros la predicación del Evangelio, porque la señal es para el incrédulo, no es para el creyente, para que vea que realmente las cosas son hechas por la mano y por obra de Dios. Así dice el versículo 7, apoyando esta declaración, que estas obras y señales se traducían en que muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Nosotros vemos a través del Evangelio cómo también el Señor sanó a muchos cojos,
a paralíticos, personas que físicamente estaban inutilizados para la sociedad, personas que eran dependientes de otros para poder vivir, especialmente el caso de los paralíticos, que era un caso muy crítico, un caso que realmente alarmante, porque si no había otra persona que se preocupara de ellos, ellos no podían ni siquiera comer. Así eran casos muy graves, pero eran sanados a través de la obra del Señor por medio de Felipe. Es interesante cómo Dios utiliza a este varón. E incluso los espíritus inmundos, estos que aparecen aquí, no eran otros que demonios que estaban poseyendo a las personas, pero a través de la orden dada por el Señor, por los labios de Felipe, estos salían protestando, salían, pero salían de las personas, y las personas eran sanadas. Y es maravilloso ver cómo el mismo poder que el Señor ejerció en forma personal, ahora Él lo envía a su Hijo para que Él pueda también hacer estas señales, porque el mismo Señor Jesús lo anunció antes de irse, que sus servidores harían aún mayores señales, y estas señales las vemos porque es Dios el que obra a través de ellos. No es que Felipe en sí, como persona, él tuviera algún poder especial, sino más bien era Dios el que obraba a través de ellos. Así como resultado, imagínese usted cómo sería la vida de aquellas personas después de ser sanados. Después de estar muertos físicamente, ahora ellos tenían vida, ellos podían valerse por sí mismos, ellos podían ser útiles a la sociedad, y lo más importante, que ellos pasaban de estar condenados por el juicio de Dios, por el pecado, a estar ahora salvados de ser enemigos de Dios, a ser hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo, herederos del cielo. Qué cambio más radical y más maravilloso, ¿verdad? Y el resultado de esto era que había gran gozo, gran regocijo en aquellas personas. Y es obvio, una persona cuando está siquiera con un gran resfriado y se mejora, se sana, está contento porque aquello que le provocaba muchas molestias ha pasado. Imagínese en este caso de estas personas que estaban atormentados por demonios, o que estaban en cama, postrados en camillas, o que eran personas que no podían usar sus pies para caminar, para valerse por sí mismos, y ahora eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Una ciudad regocijándose, viendo el poder, la gracia, la misericordia de Dios. Pero Satanás no se duerme. Y allí en aquella ciudad había un hombre que antes ejercía la magia, y que a través de estas artes mágicas tenía engañado a la gente, y era tanto el engaño que se hacía pasar por un grande, y todos lo escuchaban, incluso algunos pensaban que lo que este hombre hacía o decía era el gran poder de Dios. Qué equivocación más grande realmente, pero Dios deshace este engaño al enviar allí a Felipe, y dice que la gente antes le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo realmente ellos estuvieron siendo engañados, estuvieron siendo llevados por el error de Satanás. Esto también nos habla, querido amigo, de cómo Dios quiere que usted salga del engaño, del error, de las falsas doctrinas, de falsas enseñanzas que son en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, el mismo anuncio del Evangelio. El Evangelio de Cristo es algo que ofrece salvación y vida eterna ahora. Pero lamentablemente hay mucha gente engañada y que
no estudia la palabra de Dios, sino que se conforma con las cosas que ha escuchado de personas que tampoco han estudiado, sino que han escuchado a otros y que están confundidos. Y cuando escuchan que Cristo puede salvar y dar vida eterna ahora en este momento y en este mundo, no lo creen y piensan que ellos tienen que hacer algo para lograr el favor de Dios. ¿Y qué puede hacer un pecador que está muerto en delitos y pecados delante de Dios? Cuando la palabra de Dios nos enseña que el pecador sin Cristo es como suciedad delante de Dios y su justicia es como trapo de inmundicia, vale decir, no hay nada que se pueda ofrecer a Dios. Toda la obra de la salvación es enteramente obra de Dios. Él hace lo que es imposible para el hombre, para la religión. Así, amigo, no sigas engañado, sino más bien abre los ojos, escucha la palabra de Dios y está atento a lo que Dios dice y no a lo que el hombre ha inventado por muchas generaciones. Dios quiere que tú seas salvo, que pases de muerte a vida. Esa es la razón por la que Cristo vino a morir en la cruz. Así, aquí en esta ciudad, esta gente cuando escuchó la verdad del Evangelio, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe anunciaba el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, en las Escrituras, es la esfera en la que Dios gobierna y en la que su voluntad es obedecida por sus súbditos. Así, el mismo Señor Jesús le anunció a un hombre religioso, como ya hemos estudiado tiempo atrás, a Nicodemo, y el Señor Jesús le dijo que con toda su religión y conocimiento que él tenía de la palabra de Dios, si no nacía de nuevo, si no era transformado por el Espíritu Santo, él ni siquiera podía ver el reino de Dios, mucho menos podía entrar en el reino de Dios. Así, amigo, si tú no tienes un encuentro personal con Cristo y le confiesas tus pecados y le pides que Él te salve, jamás podrás entrar en el reino de Dios. Aun cuando tú estés haciendo obras, estés haciendo muchas cosas por el nombre del Señor, ten cuidado, porque el mismo Señor lo anunció, que en aquel día, dice, muchos me dirán, en las plazas predicamos e hicimos esto y esto otro en tu nombre. Y el Señor dice que Él le responderá, no os conozco, quienes seáis obradores de maldad, apartados de mí. Sí, amigo mío, porque la gran realidad de las Escrituras es que la vida cristiana comienza cuando la persona es salvada por la gracia de Dios, no cuando se convierte en un religioso, no cuando su nombre es anotado en un cuaderno, no, cuando tiene un encuentro con Cristo, cuando tiene esta gran oportunidad de que Dios le transforma y el Espíritu Santo viene a morar en él, y su cuerpo pasa a ser templo de Dios, y en él mora o vive el Espíritu Santo. Así esta gente aquí, muchos creyeron en el mensaje que anunciaba Felipe, el Evangelio del reino de Dios, creyeron en el nombre de Jesucristo. Aquí está el nombre completo del Señor Jesucristo, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así lo anunció Dios a través del ángel Gabriel a María. Por eso es su nombre, Salvador. Y Cristo significa Mesías, el Mesías. Así aquí, en el nombre de Jesucristo, está unido humanidad y deidad. Cristo es 100% Dios y Jesús 100% hombre. Así está unido deidad y humanidad en Él. Así cuando estas personas creyeron, Felipe también les anunció que el Señor había ordenado que aquellos que creían, aquellos que eran salvados, debían bautizarse en el nombre del Señor Jesús. No el bautismo de arrepentimiento, como algunos creen hoy día, sino más bien el bautismo que el Señor ordenó
que es un acto de obediencia y una identificación simbólica en la muerte, sepultación y resurrección de Cristo. Así, estos se bautizaban. Y también este hombre, este Simón, este mago, también dice, creyó y se bautizó. Y estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, o sea, estaba en otra, como decimos nosotros hoy día, estaba totalmente sorprendido por lo que Dios hacía a través de Felipe. Y en Jerusalén, cuando supieron los apóstoles que se habían quedado allí, que el Espíritu Santo estaba orando a través de Felipe y en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan para que fuesen a apoyar la labor que Felipe estaba realizando allí. Y ellos vinieron, Pedro y Juan, y oraron por los creyentes allí, y ellos recibieron el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo había venido el día de Pentecostés y lo habían recibido los judíos, pero estos que no eran 100% judíos, ellos no habían recibido el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor. Así, ahora ellos recibieron el Espíritu Santo. Y entonces los apóstoles les imponían las manos, dice, y ellos recibían el Espíritu Santo. Y cuando ve esto Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, aquí se revela la verdad de su corazón. Él había fingido solamente haber sido salvado. Él había hecho por imitación una confesión de fe y se había bautizado, pero internamente en él no había ocurrido absolutamente nada más. ¿Y cómo lo sabemos? Por la actitud de él. Él ofrece dinero para recibir el Espíritu Santo, para él tener este poder de dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, querido amigo, es Dios. Y esto es una gran blasfemia que este hombre cometió en contra del Espíritu Santo. Y Pedro dice, tu dinero vaya a la perdición. Hay otra versión que dice, tu dinero vaya a la perdición junto contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y aquí se revela que este hombre jamás nació de nuevo, que jamás recibió a Cristo como su Salvador personal. Y Pedro dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. De aquí viene el término que hoy día se usa, la simonía. Para decir, la simonía tiene que ver con hacer negocio con las cosas de Dios, con las cosas sagradas. Andar pidiendo dinero por predicar el Evangelio o por hacer cualquier cosa. Muchos hoy día se han enriquecido incluso a través de estos sistemas, cosa que Dios condena, cosa que Dios prohíbe y que es propio de un incrédulo, de uno que jamás ha recibido a Cristo como su Salvador personal, porque un verdadero creyente en Cristo jamás debería hacer eso. La simonía, usar las cosas sagradas para hacer negocio. Así, Pedro dice, arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esta era la condición real de este pobre hombre. Hiel de amargura, prisión de maldad. Un hijo de Dios jamás estaría ni estará en esa condición, porque de esa condición es que Dios nos ha librado y Él nos libra cada día. Entonces la respuesta de Simón, de este hombre, todavía aclara mucho más el concepto de que él jamás nació de nuevo. Él tiene una actitud parecida a Judas. Judas Iscariote, después de haber entregado al Señor Jesús por unas miserables piezas de plata, él va y arrepentido va a entregar este dinero a las autoridades, a los mismos que habían negociado con él.
Él no va donde el Señor Jesús para pedir perdón por su enorme pecado, sino va al hombre. Y los hombres dijeron, bueno, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y como resultado de aquello, Judas va y se ahorca. Él tuvo la oportunidad de haber sido perdonado por Dios si él se hubiese arrepentido genuinamente, pero no lo hizo. Y este hombre también hace algo muy parecido, porque él no va directamente a pedir perdón, sino más bien él dice, rogad vosotros por mí al Señor, y no está pensando en la salvación de su alma, sino más bien está pensando en las consecuencias que puede traer la acción que él ha cometido. Dice, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Vale decir, a él no le importaba la salvación de su alma. Él no tenía interés en escapar del lazo del diablo, sino más bien su única preocupación era que Dios no le fuera a castigar en vida por lo que él había cometido, que Dios no le fuera a condenar por lo que él había hecho, pero él no tenía ni la disposición ni el deseo de él mismo humillarse delante de las plantas de Dios. Amigo mío, usted que está escuchando el mensaje del Evangelio, Dios no salva a nadie a través de ningún intercesor humano. Hay un solo Dios, dice la palabra de Dios. ¿Y cuántos mediadores hay, Pedro? Solamente uno, ¿Y cómo se llama él? Jesucristo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. No hay absolutamente ningún otro mediador ni mediadora, sino solamente a través de la persona del Señor Jesús. Tampoco hay ningún hombre que pueda perdonar pecados a otro hombre, porque todos los hombres somos pecadores, todos los hombres necesitamos el perdón de Dios. Y si alguno cree que tiene el derecho de perdonar pecados a otro, ese hombre es un anticristo, un impostor, porque la palabra de Dios dice claramente que el único que puede perdonar pecado es Dios y nadie más. Así, amigo, si tú sientes que tu pecado te está llevando a la condenación, si tú quieres escapar de la condenación eterna por el pecado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que arrodillarte ahí mismo en el lugar donde tú estás, confesar tu pecado al Señor Jesús y pedir que Dios te perdone a través de la muerte de Cristo en la cruz. Y sabes, la buena noticia para ti es que si tú lo haces con corazón contrito, con sinceridad, Dios te perdona. Dios te perdona y nunca más se va a acordar de tus pecados. Y tú vas a pasar de muerte a vida y ya no habrá para ti ningún juicio condenatorio, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Deseamos que ojalá tú puedas aprender la lección en esta tarde y puedas acercarte a Cristo, el único que puede darte salvación y vida eterna. Jamás te vamos a invitar a una religión, ni te vamos a invitar a una iglesia para que tú seas salvo, ¿no? El único que puede salvar, el único que puede perdonar pecados es Cristo y nadie más. Si Él no te perdona, si tú no acudes a Él, no importa cuán religioso seas, ni cuánto estudies la palabra de Dios, pero si nunca te encuentras con Cristo, amigo mío, lo lamentamos y te lo decimos esto con mucho pesar, pero la palabra de Dios dice que si la persona no ha recibido el perdón de Dios, está condenado. Y nosotros tenemos el testimonio en nosotros mismos porque el Espíritu Santo, que mora en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Te invitamos, pues, una vez más, para que vengas a Cristo, para que recibas de Él el perdón de tus pecados, y te aseguramos que va a ser el día más feliz para toda la eternidad para ti. Que el Señor te bendiga y te ayude a tomar una determinación ahora mismo.
Vamos a ir a otra pausa musical antes de despedirnos. Muchas gracias por su sintonía y al término queremos decir a todas aquellas personas que llaman pidiendo la oración que se está orando por ellos el día miércoles en la congregación y también les tenemos en oraciones personales. Queremos invitar a nuestras reuniones que celebramos miércoles, viernes y domingo a las 19 horas. Les invitamos cariñosamente, no hay ningún compromiso en que usted asista a la reunión. El día domingo tenemos escuela dominical a las 11:30 de la mañana con clases para niños, jóvenes y adultos, donde usted será muy bienvenido. Así, dejando estas invitaciones, nuevamente queremos ofrecer los cursos Emaús, que usted puede adquirirlos llamándonos, comunicándose con nosotros, y son absolutamente sin ningún compromiso. Son cursos totalmente doctrinales, sin sectarismo, así no tenga ningún problema, no hay nada que le vaya a desviar de la verdad de las Escrituras. Así usted puede estudiar en sus casas libremente en el tiempo que usted disponga. Puede comunicarse ya sea al fono que aparece en la pantalla o también al email que siempre está publicándose. Deseamos que el Señor les bendiga y que tengan un buen fin de semana.